Hola chicos, ahí estoy mostrando cómo hice este escudo y un casco. Estuve un poco inactivo, pero bueno, ahora voy a estar tratando de subir videos más frecuentes. Hice videos, pero bueno, no me convencía la calidad y dije, bueno, hago estos videos en este canal que alguien lo va a ver y tampoco tiene que tener muy buena calidad. Ahora lo que estoy practicando es más tema de topología, que pasó que en topología soy muy malo, la verdad. Y antes de hacer una persona dije, bueno, voy a hacer escudo, casco. Digo, si no hago nada, no voy a empezar tratando de hacerlo lo más difícil en teoría. Y la verdad me cuesta mucho en temas de triángulos, porque no sé bien cómo se hace una buena topología, porque en teoría una buena topología es el punto este que tenemos que tenga 4 aristas y como mucho 5, aunque ahí se ve que acá dice algo peor. Si la topología era mala, la estoy empeorando por tema de que el escudo tiene en sus lados un tema de las cosas que sobresalen. Y dije, bueno, vamos a correr todo y vamos a ponerlo. El escudo lo hice mejor con un modificador de grosor, para darle el grosor que acá se lo di con un mirror, que bueno, en teoría con el otro es mejor, pero me pasó que tenía la normal invertida y en vez de fijarme ese dije, bueno, voy a cerrar el cosa este que prende no anda y después buscando, era por eso, la normal invertida. Y también me pasó que una opción que les recomiendo es que en la parte superior derecha, por donde aparece el mirror con la X, Y y Z, justo ahí al lado hay un tema de una opción, que son dos puntitos con un círculo, se van acercando. Creo que para verla tienen que tocar N, creo que no es necesario tocar N para abrir unas opciones, pero si no lo encuentran se pueden fijar. Ahora lo que estoy haciendo es la cruz. Acá la cruz, la verdad es que viéndolo ahora que estoy viendo el video no lo hice tan mal. Lo pude haber hecho peor. Pero bueno. También me pasó de que estaba viendo cómo se hace y en teoría los triángulos son malos. Le doy el modificador del mirror, que es mejor porque la topología va a ser igual en los dos lados. Y como lo uso, en teoría lo estoy usando mal, porque con el otro modificador te deja darle un grosor. Y aparte de poder controlar el grosor con una opción, es más fácil manejar eso. Eso sí, recuerden aplicar los modificadores al final porque si no, capaz haya problemitas. Lo que estoy haciendo ahora es que estoy juntando las caras, pero creo que por tener la velocidad por 2 no se nota. Pero tienen que activar esa acción, porque lo que hace es la acción que les dije. Lo que hace es que fusionan los puntos que están juntos. Y me pasaba que primero que se me había olvidado la diferencia entre F y J, los cortes que hacen. Bueno, un poquito más atrás y vieron cómo pinté el escudo. La verdad lo pinté muy básico y el tema de pinturas también lo voy a hacer, pero más adelante. Por tema de que quiero centrarme en modelado, después pintado y todas esas cosas. Y de animación mejor ni hablemos, que estuve tratando de hacer cosas de animación, pero es muy denso. Ahora lo que estoy usando es que una herramienta que está muy buena, que es el cuchillo. Llegamos a ella tocando la que en modo edición. La verdad es bueno porque hace un corte de verdad. Porque a mí me pasaba algo que seleccionaba unas caras y dije, ¿qué pasa que acá no se puede seleccionar bien o tengo tantos puntos? Tienen que hacer los cortes con la J. La F en sí no hace un corte real. O sea, ¿a qué me refiero a real? No sé si ven, pero si yo cuando selecciono una cara del modelo, digamos un cuadrado, se selecciona el cuadrado. Bueno, al hacer un corte con F, no se selecciona el cuadrado al que recorté, sino se terminarían seleccionando dos cuadrados porque uno tiene un corte real y el otro no. Y ahí ya fue un quilombo. Y bueno, ahí estaba haciendo la topología muy bien, hasta que llegué a hacer eso que es el bevel. Y la verdad, más adelante estaba todo bien. Y me cago de eso, el bevel, porque podía haber estado mejor. Me pasó que hice el bevel y apliqué el modificador. Y cuando aplicas el modificador no lo podés sacar. Y tampoco podés hacer control Z porque yo ya, cuando me di cuenta del error ya era demasiado tarde.
pasó de que lo quería deformar y dije, bueno, necesito aplicar la geometría para hacerlo circular la parte de atrás, por tema de que usaba la influencia para que sea circular. Y dije, bueno, lo aplicamos y después dije, qué cagada que me mandé. Y tampoco hice eso de copia de seguridad. Tenía una copia de seguridad, pero estaba muy atrasada y dije, bueno, vamos a decir como que acá no pasó nada. Total, es una práctica, para la próxima ya sé. Y acá es donde más batallé en tema de hacerlo circular, porque la verdad nunca hice un casco así, circular, porque hice cosas redondas, pero no de esa forma. Ahora lo que estoy haciendo es que hice eso en forma de referencia, para que sea así el casco, porque en teoría la cabeza no es redonda, es ovalada. Y ahí ya estaba batallando bastante, y un error que hice fue que van a ver que más adelante hice medio círculo, y el medio círculo iba bien, pero pasó que lo tenía que hacer completo y tuve que hacer otro medio círculo y se me iba medio raro. También estuvieron viendo que si ven en el modelo hay líneas que son violetas. Bueno, en teoría esto es una buena práctica, porque cuando aplicamos el modificador de subdividir, bueno, no cuando lo aplicamos, cuando lo activamos más bien, pasa de que se ve más ligera, mejores bordes. Bueno, en teoría lo aplicamos para eso, pero hay ciertas partes donde queremos que se vea más filoso, por decirlo así, más duro. Y una buena práctica es seleccionar las aristas que necesitas y hacer Shift E o Control E, y moviendo un poco el ratón ya se van a poner violeta, y en teoría todo eso lo endurece. Una mala práctica, que yo también empecé haciendo eso, es que tiramos otra línea de refuerzo, y en teoría es una mala práctica porque estás añadiendo geometría un poco al pedo y un poco más difícil quitarla, por tema de que tendrías que borrar la línea, la cara, o con un pequeño truquito con control X. En teoría, si el programa lo detecta, te lo puede solucionar. Y ahí es cuando estoy haciendo el círculo, que bueno, ahora en velocidad por 2 se nota que fue bastante rápido, pero creo que acá hay dos pausas, ¿sí? Una y esta, que me quedo pensando cómo lo hago o qué hago. Y acá es la otra parte donde se me hizo, y ahora cómo hago el cuadrado, porque lo puse separado o todo junto y no sabía cómo. Dije, bueno, ya que hice esto separado, lo puse por capas, que en teoría sería mejor si lo hago por capas. Y ahí estoy usando un modificador que se llama envolver. Sí, no me puteen por usar Blender en español. No. Bueno, pasó de que estaba usando un modificador y no le entendí, me miró una guía, dos. Traté de aplicar ahí, más o menos no lo entendí. Y bueno, para casos como esto, lo que pueden hacer es que entré en modo edición, al objeto entré, y las aristas que necesitaba, que en este caso vamos a llamarlo un antifaz porque no sé cómo llamarlo, agarré la parte de adentro y la dupliqué con Shift E. Y cuando hacen Shift E, lo que pasa es que vos mueves el mouse y lo que duplicaste está ahí en el mouse. Tocando clic derecho lo ponen en su lugar original y luego tocan P. Importante que lo hagan todo así, porque si no vas a tener que seleccionar todo de vuelta y vas a tener un punto arriba de otro punto y no sé, es muy difícil hacerlo así. Tocan P y ya los separan del objeto, y ahí ya estuve manejando con eso y fijándome cómo lo hacía, por tema de que bueno, un casco en teoría es un casco y no tiene que ser tan redondo, y este me salió medio cuadrado, demasiado cuadrado la verdad. Cuando vean el render va a ser como para estos cascos de las personas que usan los británicos, estos que son serios y ganan las puertas. Creo que en Francia era eso, que hay una princesa que es viejita. Bueno, así que son gigantes el casco que tienen, casco gorro y todo un pelo más bien. Es así, cuando vean de costado me quedo medio deforme la verdad. No sé si expliqué por qué empecé a hacer todo esto, pero quería hacer modelos 3D y no sabía qué hago. Y viendo memes del Caballero Templario, de Calle C Marrano, este es un grupo cristiano marrano, dije bueno,
voy a hacer esto. Esta piola. Ahora lo estoy pintando, la verdad lo pinto básico, más adelante lo quiero pintar mejor, pero de a poco. De a poco porque la animación es muy densa. Y ahí estoy dándole un beaver. Lo refuerzo, que esto, que no otro, y la parte de arriba se medio deformado, pero bueno, que no se vea. Y es eso. Después voy a ver si lo puedo pintar bien. Y ahí le estaba haciendo un render y bueno, corté porque dije, bueno, voy a estar 4 horas en ver qué posición lo pongo o qué hago. Adelante van a ver que hice una promoción de mi Instagram. Voy a publicitarla ahora, la estarán viendo. Ya terminé el video, así que te estaré dejando una lista abajo. Ahí voy a estar poniendo una lista de tutoriales que me parecen útiles